Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes en este día. Eh, Voy a compartir la santa palabra con cada uno en el libro, los profetas menores. Voy a estar estudiando y voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de ciertos textos de la palabra y bajo un tema muy importante que se dice: Dios promete bendiciones. Dios promete bendiciones. Y para yo introducir a este texto, voy a orar. Padre, gracias, Señor, por esta hora que nos permites compartir la palabra del Señor. Gracias por este momento maravilloso que nos vas a permitir, Señor, estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando ciertos textos de la palabra del Señor en Oseas capítulo 14, versículo 1 al 7, Sofonías capítulo 3, verso 14 al 17 y Ageo capítulo 2, verso 3, 4 y 9. Bien, hay un texto que les recomiendo que nos lo memoricemos y se encuentra en Oseas capítulo eh, en, en, en Ageo capítulo 2, versículo 9, que dice el texto de esta manera: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo, la verdad central es que bendiciones asombrosas le esperan al pueblo de Dios. Bendiciones asombrosas le esperan a todos aquellos que buscan su presencia y buscan la palabra del Señor. Y para comenzar, hay algo que puedo yo preguntar. La bendición. ¿Qué es la bendición? Porque ahí aparece Dios promete bendiciones. ¿Qué es la bendición? En sí, ¿de qué se tratan las bendiciones? La bendición es una expresión de favor de Dios hacia las personas que se asocia con la felicidad y el bienestar. Tiene raíces antiguas en los escritos bíblicos, o sea, tiene raíces antiguas en escritos bíblicos. Y las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios restaure su favor sobre los demás o una declaración de su propia bondad, ¿verdad? Entonces, hay un antiguo himno titulado Bendiciones. ¿Cuántas tiene ya? Este canto nos sugiere que si sufrimos de insomnio, en vez de contar ovejas en la noche, contar las bendiciones de Dios es lo que mejor podemos hacer para dormir con paz en el corazón. Al terminar, ahorita que ya se está concluyendo con esta serie de temas principales de los profetas menores, nos centraremos en las bendiciones que Dios prometió a su pueblo. Pero antes pensemos en las bendiciones que hemos recibido de Dios hoy. ¿Cuántas bendiciones? Contemos las bendiciones que Dios ha hecho para con nosotros. ¿Cuántas bendiciones? Te mando y te recomiendo que lo analices ahorita. Grandes bendiciones Dios nos ha dado en este momento. Grandes bendiciones Él se ha complacido en darnos a nosotros. Y algo que quiero compartirle es que la bendición más grande que nosotros hemos recibido, la bendición más grande que nosotros hemos recibido, es que Dios nos ha dado eh, la nueva vida de perdón. Nos ha dado el perdón que viene a través de la fe en Jesucristo. Esa es la bendición más grande que hemos recibido en la actualidad. El profeta Oseas, Sofonías y, y Ageo ministraron durante periodos muy diferentes en la historia de Israel, pero cada uno se refirió a promesas asombrosas de Dios sobre las bendiciones que esperaban a su pueblo, si tan solo permanecían fieles a Él. Solo era un requisito, permanecer fieles a Él. Entonces, los lectores sabios de las Escrituras deben considerar las bendiciones proféticas en su contexto adecuado, cuidando de no adjudicarse promesas que fueron para un determinado grupo de personas en un determinado momento y lugar.
Pero las bendiciones que examinaremos hoy son promesas para el largo plazo que se aplican no solo para el pueblo en el Antiguo Testamento, sino a todo aquel que pasará la eternidad con él. Estas bendiciones son para todos los hijos de Dios. O sea que aplica para todos y todos calificamos en cuanto a esta parte. Yo quiero leerles la palabra del Señor y durante esté desarrollando la clase estaré pasando a grosso modo o rápido los temas que estaremos estudiando. Algunos tienen su clase dominical en sus respectivas iglesias, pero yo estaré pasando muy rápido lo que es la parte de la clase o la temática de la clase. Pero voy a leer la palabra del Señor porque eso me gusta leer a mí. Oseas capítulo 14, verso 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Verso 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Pasamos al siguiente texto bíblico que se encuentra en Sofonías capítulo 3 versículo 14. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Verso 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ageo 2:3. Pasamos al siguiente libro profético de los profetas menores. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. Pasamos entonces al primer título. El primer subtítulo se titula Sanidad y Descanso. El inciso A dice la oración del pueblo. En Sofonías, o en Oseas capítulo 14, verso 1 al 3, Oseas capítulo 14, verso 1 al 3, las últimas palabras del profeta, oigan, las últimas palabras del profeta al pueblo ofrecen un vislumbre de esperanza. Aunque su juicio actual ya estaba en marcha, Dios restauraría a su descendencia, a sus descendientes, si regresaban a él. Cuando el reino del norte de Israel cayó en manos de Asiria y el ministerio de Oseas llegó a su fin, el profeta hizo un último llamado al pueblo a que se arrepintiera. Si algún día regresaban a Dios, él los bendeciría con sanidad, amor y restauración.
Hermano, Oseas no incluye la fecha exacta en que fue escrito, pero el versículo 1 sugiere que el reino del norte de Israel ya había sido derrotado por los invasores asirios. Los eruditos mencionan que el reino del norte fue apresado en el año 722 a.C. Las últimas palabras del profeta al pueblo ofrecen esto, que tenían que arrepentirse para que puedan ser restaurados. Y solo si se regresaban a él. Los versículos 2 y 3, Oseas sugirió algunas pautas sobre cómo debían dedicarse al Señor. Y aquí se pueden ver estas pautas. En primer lugar, en lugar de ofrecer sacrificios, Oseas le dice al pueblo que presenten sus palabras de confesión a Dios. En el versículo 2, imagínense que los insta una vez más a volverse al Señor, un estribillo común en Oseas y en todos los profetas menores, que nos volvamos a Dios, o sea, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Lo siguiente del versículo 2, lo siguiente que aparece ahí es que el pueblo debía pedir perdón con humildad, pero confiadamente. Necesitamos pedir perdón a Dios con humildad, pero confiado de que Él nos va a perdonar. No pensar que Dios es igual que nosotros los humanos. Dios, Él en su promesa dice que, basándonos en la promesa del pacto de Dios en Éxodo 34:7, perdonó la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hay promesas de parte de Dios si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos delante de Dios. Sabiendo que arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de conducta. O sea, lo que antes practicábamos, ahora ya no debemos de practicarlo porque en Cristo somos diferentes. Lo siguiente es que el pueblo, aparte que el pueblo debía pedir perdón con humildad, pero confiadamente. El pueblo debía comprometerse nuevamente a adorar únicamente a Dios. Esto significaba que debían reconocer que ninguna nación, ningún arma ni ningún ídolo podría jamás salvarlos. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 14 de Oseas. En ocasiones Israel había recurrido a Asiria en busca de ayuda. Lo vemos en el capítulo 5, versículo 13 de Oseas. Usted puede leerlo en su casa. Capítulo 8, verso 9. Habían acumulado caballos de guerra, probablemente de Egipto, a pesar del mandato de no hacerlo, porque ellos recibieron ese mandato, pero sin embargo, el mandato de no hacerlo se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Y lo peor de todo es que habían seguido adorando ídolos a pesar de las advertencias del profeta. Interesante. O sea que tenían prohibido adorar ídolos. En Oseas capítulo 13, versículo 2. Solo rompiendo todas esas lealtades y dedicándose únicamente a Dios podrían experimentar su restauración en el futuro. ¿Cuánto nos cuesta volvernos a Dios? ¿Cuánto nos cuesta dejar las cosas del mundo? ¿Cuánto cuesta al ser humano dejar el pecado? ¿Cuánto cuesta experimentar la restauración de parte de Dios? Pero para nosotros experimentar la restauración de Dios, tenemos que dejar un montón de cosas, adorar muchas cosas. La advertencia es que tenemos que apartarnos. Nuestra lealtad es únicamente a Dios y tenemos que dedicarnos únicamente a Dios. Y es que nosotros los seres humanos, por naturaleza, tendemos a ser rebeldes. Por naturaleza tendemos a apartarnos delante de Dios y buscar nuestro propio juicio. Hermano, la respuesta esperada de Dios a su arrepentimiento se encuentra en la frase: en ti el huérfano alcanzará misericordia. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Verso 3. Dios se había descrito a sí mismo como el protector de los huérfanos, de modo que si Israel se arrepentía y permanecía fiel a él, podrían experimentar descanso en el refugio de su amor inquebrantable. Porque Dios es amor. Dios es amor. Eso es lo que es. Entonces el profeta hizo un último llamado al pueblo a que se arrepintiera. Si algún día se regresaban a Dios, Él los bendeciría con sanidad, amor y restauración. Él los bendeciría. Yo tengo esta pregunta.
¿Cuáles son algunas de las cosas de las que podrías o podría estar dependiendo en lugar de Dios? ¿Cuáles son algunas cosas de las que el pueblo de Dios podría estar dependiendo hoy y necesita volverse a Él arrepentido? Necesitamos muchas cosas. Autoexaminémonos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos luchar en contra de aquellos deseos, en aquellas cosas que nos ofrece el mundo, una lucha interna. Entonces, aquí le dice que tiene que apartarse de todo pecado, apartarse de todo aquello que obstruye la relación que puedan tener con Dios. Pasamos la respuesta del Señor. Oseas capítulo 14, versículo 4 al 9. Oseas no solo aconsejó al pueblo cómo debían orar, sino que también les dijo qué respuesta podían esperar de Dios. Entonces, allí les dijo literalmente, Dios responde, sí, el pueblo tan solo confesara. Dios responde, si tan solo el pueblo confesara, Dios lo sanaría del pecado con el que históricamente más lucharon, la rebelión. O sea, capítulo 14, versículo 4, se habían rebelado en contra de Dios. También, y yo no había visto esto, la falta de fe. Y la Nueva Traducción Viviente dice que tenían falta de fe. Oiga, tener falta de fe también es pecado. Él no dice, Él no les echaría en cara su pecado cuando se arrepientan, ¿verdad? Dice, en cambio le dice, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, nunca nos va a echar en cara nuestros pecados. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Dice, la palabra hebrea utilizada para amor e ira en este versículo habría sido familiares para los oyentes con términos técnicos del pacto, recordándoles la antigua promesa de Dios a sus antepasados. Dios estaba nuevamente humillándose para alcanzar a su pueblo, implorándoles que regresaran a Él y recibieran su generosa misericordia. Interesante, hermanos, que Dios nos pasa a nosotros implorándonos que nos regresemos a Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué amor más grande el que Dios tiene para con nosotros! ¿Qué amor más grande tiene Dios para con nosotros? Que nos pasa diciendo que nosotros regresemos a Él. En los versículos 5 al 7, Dios describe la manera en que protegerá a Israel y proveerá para ellos, permitiéndoles a ellos descanso, permitiéndoles descansar en su refugio. Él les iba a dar descanso, les va a dar refugio. Observe la importancia de estos detalles. Observemos la importancia de estos detalles porque tenemos que verlo desde un punto de vista poético. Mire, este poema hace recordar la bendición de Moisés sobre las tribus de José, incluido Efraín, otro nombre usado para Israel. Deuteronomios 13 al 17, usted puede leerlo en su casa. Pero sus referencias al Líbano utilizan lenguaje del Cantar de los Cantares. Eso está en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11 y el verso 15. Y capítulo 5, verso 15. Y luego también ahí mismo menciona el trigo. Ahí mismo menciona el trigo, el vino, Oseas 14, 7, y el aceite, el olivo, el verso 6, que simbolizan la provisión de Dios para las necesidades de la vida. En los versículos 8, comienza con una pregunta retórica en el texto original. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? En otras palabras, Dios no restauraría al pueblo hasta que se arrepintiera. ¡Wow! Dios no restaura al pueblo hasta que se arrepiente. O sea que Dios no va a hacer nada hasta que nos arrepintamos. Solo en Él podrían encontrar ayuda, amor y provisión. ¡Wow! Solo en Dios podemos encontrar ayuda, amor y provisión. Recuerda, amigo, solo en Dios podemos encontrar ayuda, amor y provisión. Y esto es bien claro. Es bien claro. El libro de Oseas termina con este llamado
a escuchar y a vivir según las palabras de Dios. Es un llamamiento, un llamado de crecimiento, a crecer en sabiduría, al discipulado, que nosotros crezcamos en la sabiduría, en el discipulado. El mensaje es: si Israel anda por los caminos de la justicia, encontrará la vida. De lo contrario, tropezarán y caerán. Jesús concluyó su sermón del monte con un llamamiento similar. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está en Mateo capítulo 7, versículo 24 al verso 25. Sabemos por la historia que, aunque siempre hubo un remanente fiel en Israel, la mayoría del pueblo continuó rechazándolo a él y finalmente a su hijo. Escuchemos humildemente el llamado de Dios a arrepentirnos y dedicarnos plenamente a él. Cuando lo hagamos, experimentaremos la bendición de la presencia de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Así que eso es lo que necesitamos. ¿En qué área de su vida necesita sanidad y descanso del Señor? Preguntémonos, ¿en qué área de nuestra vida o de su vida necesita sanidad y descanso del Señor? Todos necesitamos sanidad del Señor. Pidamos a Dios que nos sane. Pidamos a Dios que nos sane. Él nos perdona. Entonces, paso al segundo punto. Paz y restauración. En Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 13, se acerca el cambio. Como recordarán, Sofonías estaba profetizando al mismo tiempo que Jeremías, proclamando los mensajes de Dios durante las reformas religiosas del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 al 5, capítulo 8, versículo 18, 8 al 18. Aunque el juicio de Judá ya estaba garantizado debido a su pecado, Sofonías animó al rey y al pueblo a seguir adelante en su nuevo compromiso con Dios. Entonces Sofonías compartió el mensaje de esperanza de Dios. Un día la violencia daría paso a la paz y al arrepentimiento, y el arrepentimiento conducirían a la restauración. El arrepentimiento conduce a la restauración. La lengua con que se comunican los pueblos será purificada. Esa es una reversión de la confusión de Babel en Génesis 11, permitiendo que todas las naciones se reúnan y adoren a Dios juntas. Este es un recordatorio del cumplimiento múltiple de la profecía del Antiguo Testamento. Las palabras de Dios en Sofonías 3:9 no solo se aplicaron al contexto original del profeta, sino que también predijeron el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Hechos 2. Ese día, judíos y gentiles ciertamente adoraron juntos en una sola lengua y continuarán haciéndolo así durante toda la eternidad. Eso va a suceder así como pasó en el libro de los Hechos. Pero vemos en el versículo 11 que comienza el primero de los tres oráculos o las tres profecías de salvación en el resto de Sofonías capítulo 3. Dice que los orgullosos y su influencia corruptora serían eliminados del pueblo de Dios. Ay, eso es terrible. Wow, o sea que en pocas palabras, los orgullosos y su influencia, aquellos que son orgullosos, aquellos que son soberbios, aquellos que son altivos, aquellos que no quieren arrepentirse, aquellos que se endurecen a propósito y dicen: yo no haré caso a la palabra de Dios, no le haré caso a este hombre que está hablando ahí, porque este hombre es imperfecto, a esta persona que está hablando ahí es pecador. Y me ven a mí mis errores. Claro que yo estoy lleno de muchos errores, pero estoy exponiendo la palabra de Dios y lo que yo expongo es lo que yo trato también de vivir. Entonces, aquellos que dicen y ven orgullo, se vuelven orgullosos y no se humillan delante de Dios, dice que serán eliminados del pueblo de Dios, permitiendo que el remanente humilde descanse en la presencia de Dios. O sea que aquellos que no quieran ser humildes serán apartados. Definitivamente serán apartados. Ya no se les permitirá que estén allí porque están ensuciando
Eso será en el tiempo postrero, considero yo, porque ahorita, en el tiempo en el que estamos, la iglesia habita la cizaña con el trigo. Entonces, el Señor todavía no permite que sean separados, sino que crezcan juntos. Muchos de nosotros quisiéramos eliminar a los orgullosos y a su mala influencia corruptora que ensucia el cuerpo de Cristo. Pero más sin embargo el Señor nos manda que no tenemos que meternos con ellos, que los dejemos, porque a quien le corresponde apartarnos del cuerpo de Cristo es a Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos eliminar a nadie, tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos y tenemos que verlos como personas que todavía pueden alcanzar restauración, ¿verdad? Por lo tanto, ese es nuestro trabajo, tratar de ser testimonio, tratar de ser luz a estas personas. Entonces, la idea de un remanente fiel es un tema poderoso en todas las escrituras. Lo vemos en 2 de Reyes 19, 30, 31, 2 de Crónicas 34, 21 y Esdras 9, 8. Y que a través del remanente fiel de Israel y los creyentes gentiles que se unieron a ellos para seguir a Jesús, el evangelio se difundió y la iglesia creció. Hoy estamos experimentando la bendición de paz y restauración prometida por Sofonías. La experimentaremos plenamente cuando Jesús regrese. Eso sí, la vamos a experimentar plenamente cuando venga Jesús en su santa gloria. Entonces, hasta este punto, hasta este inciso, nosotros puedo hacer una pregunta para ustedes. ¿Por qué cree que los profetas menores, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tan a menudo siguen una descripción de juicio con una descripción de bendición? O sea que hay bendición para aquel que se acerca a Dios y hay juicio para aquel que no se quiere arrepentir. ¿Cómo afecta su visión de Pentecostés al saber que el derramamiento del Espíritu fue profetizado varias veces en el Antiguo Testamento, en Isaías 44, 1 al 3, Joel 2, 28 y 29, Sofonías 3, 9? ¿Cómo afecta esa visión? Que la palabra de Dios se cumple. Entonces paso al siguiente inciso, que es la parte del Sofonías, o regocijarse en la bendición de Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 20, regocijarse en la bendición de Dios. El libro de Sofonías termina como el de Oseas, con un poderoso salmo de bendición. Allí termina una bendición futura. En el primero y el segundo, o la segunda profecía, hay varias cosas ahí. Hay cosas de salvación. En el primero y el segundo, profecía de salvación en Sofonías 3, hay una gozosa invitación a celebrar. Podemos celebrar. En Sofonías 3 hay esta invitación a celebrar. La invitación incluye no solo a Jerusalén, sino también al reino del norte, Israel. La visión de la restauración incluía una reunificación de todo el reino. Una reunificación de todo el reino. Es lo que nos manda de todo. El reino del sur, también conocida como Sión, sino también el reino del norte de Israel. La visión de la restauración incluía una reunificación de todo. Lo vemos en el versículo 15, enumera las razones de que el pueblo se regocijaría en ese día prometido. El juicio llegaría a su fin. Los ejércitos enemigos serían derrotados. El Señor viviría entre ellos. Sus problemas terminarían. La segunda profecía o el segundo oráculo, dice el escritor aquí, de salvación comienza en el versículo 16 con la frase en aquel tiempo, que se refiere al día del Señor. En una de las promesas más hermosas, Dios algún día vivirá entre ellos. Oiga, esta es una profecía escrita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios en aquel tiempo, que se refiere al día del Señor, habitaría o estaría en medio de ti. Dice que Jehová que estaría. Algún día viviría entre ellos. No significa que ahorita no vive entre el pueblo. Sí, habita. Pero estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice el versículo 17 que Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Versos 17. O sea que allí se va a cumplir todo.
Ahora vamos a la tercera promesa. Mire, la segunda, para terminar, porque como dijo un comentarista, que dice que el gozo de un pueblo restaurado y el gozo de un Dios restaurador justifica la comparación en otro lugar del júbilo matrimonial. O sea que será una fiesta interminable, una fiesta maravillosa que Dios tiene para sus hijos. En el tercer oráculo, la tercera profecía de salvación en Sofonías 3, contiene una lista de las declaraciones de lo que Dios hará, los versículos 18 al 20. Estas poderosas promesas de protección, dignidad y pertenencia habrían dado al pueblo la esperanza que tan desesperadamente necesitarían durante su inminente exilio. Recordemos que están exiliados, ¿verdad? O van a ser exiliados en ese tiempo. Van a ser exiliados. Allá por el año 605 comienza el primer grupo hacia 605 antes de Cristo. Van hacia Babilonia. Luego el año 597 el segundo grupo, y luego el último grupo fue en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Por ahí, si la fecha no me equivoco. Pero así está la promesa. Estaban sufriendo las consecuencias de sus pecados. Pero al final Dios le daría la bienvenida a casa. Independientemente de lo que enfrentemos en esta vida, sabemos que a los hijos de Dios les espera bendiciones inmensurables. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 16. Hermanos, hay bendiciones para aquellos que se vuelven a Dios. Hay bendiciones. Estas poderosas promesas de protección, dignidad y pertenencia habrían dado a este pueblo la esperanza de que tan desesperadamente necesitarían durante su inminente exilio. Estaban sufriendo las consecuencias. Entonces, también nosotros podemos aferrarnos a esta esperanza independientemente de lo que enfrentemos en esta vida. Sabemos que a los hijos de Dios les esperan bendiciones inmensurables. Les esperan. También está eso en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Entonces Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, nos arrepintamos. Podría yo preguntarme, ¿qué significa para mí que Dios se regocijará de ti con cántico? Significa que Dios se alegra cuando nosotros venimos a Él humillados, con un corazón contrito y humillado. La siguiente, ¿cuáles son algunas de las promesas de Dios que lo ayudan a superar tiempos difíciles? Es que Dios, siempre que nos arrepentimos, Él nos perdona. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios glorioso, un Dios que se compadece en misericordia, un Dios que no es como nosotros. Tenemos un Padre amoroso. No debemos de abusar de la gracia de Dios, no debemos de abusar de que Él nos ama, que Él nos perdona y espera que nosotros nos volvamos a Él. No debemos de abusar de esa confianza, pero sí debemos de aprovechar esa gran bendición de ser hijos de Dios. Tercero y último punto, un templo glorioso. Un templo glorioso. Un inciso que se menciona es que vivir en comunión con Dios. Pasamos al otro libro que es Ageo, capítulo 1, versículo 12 al 15. Después de descubrir los temas de los otros 11 profetas menores, finalmente llegamos a Ageo. No sabemos nada sobre su familia ni su ciudad natal, solo que profetizó al final del exilio babilónico, justo cuando los persas conquistaron Babilonia y permitieron que los israelitas regresaran a Jerusalén. Yo considero que fue allá por el año 430 a.C., 439 a.C., porque el mensaje principal de Ageo fue llamar al pueblo de Dios a la fidelidad al pacto, o a la fidelidad del pacto. Entonces el primer paso era reconstruir el templo, que había sido destruido cuando los babilonios invadieron allá por el año 586 a.C. Ahora estamos allá por el año 430 que regresan. Dos hombres lideraban al pueblo de Dios en ese tiempo. Ageo 1:12. Uno era Zorobabel, descendiente de los reyes, quien condujo a los exiliados a casa y fue nombrado gobernador. Lo vemos en Esdras capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, verso 8. Y Josué, quien probablemente era descendiente de Aarón como líder espiritual del pueblo. Capítulo 3, verso 2. El pueblo había dejado de reconstruir el templo
Pero después de que Ageo proclamó el mensaje de Dios de que era hora de comenzar de nuevo, el pueblo siguió con entusiasmo a Zorobabel y a Josué en la obediencia al Señor. Lo vemos en Ageo capítulo 1, versículo 14. A cambio recibieron un breve pero poderoso mensaje de Dios. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. El desánimo siempre va a llegar. El desánimo llega al pueblo de Dios. Pero siempre tenemos que recordar que debemos de reiniciar, reincorporarnos nuevamente, porque Dios nos dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Va a haber desánimo? Claro que sí va a haber desánimo. Pero lo que nos manda el Señor es a volver a reiniciar de nuevo con entusiasmo, con alegría, con esmero. Debemos de movernos. En el versículo 15 especifica que solo pasaron 24 días entre el mensaje de Ageo y el reinicio del proyecto de reconstrucción. Y el pueblo claramente estaba deseoso de obedecer a Dios. Estaban deseosos, claro que sí. Hay momentos en que el pueblo se entusiasma, deseoso de obedecer a Dios. No solo estaba con ellos, sino que despertó el entusiasmo, tanto del pueblo como de sus líderes. El verso 14, motivándolos a trabajar duro en el proyecto que les habían encomendado. Ellos dijeron, vamos a trabajar con todo nuestro corazón. Estaba deseoso de obedecer. Hay momentos en que nosotros estamos deseosos a obedecer, deseosos de hacerlo, deseosos de involucrarnos en la obra del Señor. Ahora, vemos la gloria futura. El hecho de que estemos trabajando para Dios no significa que nunca nos desanimemos. Va a llegar. Los exiliados regresaron, aprendieron esto de primera mano, estos exiliados. Después de trabajar en el nuevo templo durante aproximadamente un mes, se dieron cuenta de que su versión nunca se compararía con la original. Y aquí está el problema, la comparación. Y creo que me llama la atención que el texto bíblico no quitó esa parte de lo que el pueblo de Israel estaba experimentando. Empezaron a ver la gran diferencia y vieron que las personas que trabajaban en el proyecto de la reconstrucción estaban desanimados y comenzaron a desanimarse. A juzgar por las palabras de Dios en Ageo capítulo 2, versículos 2 al 9, las personas que trabajaban en el proyecto ya empezaron a desanimarse. No, es que no está quedando como estaba hace muchos años, especialmente los trabajadores de mayor edad que habían visto con sus propios ojos la grandeza del templo de Salomón en Esdras capítulo 3 versículo 12. A veces los viejos desanimamos a los nuevos, que Dios nos ayude. A veces los viejos somos los promotores de desánimo para con los nuevos. Y no debemos de desanimar a los nuevos. Que Dios nos ayude a no desanimar a los que están trabajando, a los que se están involucrando y a decir que antes era mucho mejor que ahora. Y empezar a expresar y a decir que antes yo lo hice mucho mejor que como lo estás haciendo tú. No debemos de desanimar a nadie. Al contrario, debemos de motivarles. Antes venía mucha gente, antes teníamos mejores músicos, antes teníamos mejores predicadores, antes había mucho más gente, mucho más jóvenes. No debemos de desanimar a nadie con ese tipo de expresiones. Al contrario, debemos de motivarles, debemos de decirles, echémosle ganas, está quedando hermoso, aunque a su manera, pero está quedando hermoso, porque yo me imagino que los que estaban trabajando en el templo eran personas o jóvenes. Y dice que los viejos comenzaron a desanimarse. Los viejos comenzaron a desanimarse y a decir, wow, el templo de antes no se compara con esto que estamos haciendo. Y no habían terminado todavía. Pero la misericordia de Dios es grande. Dios, dice, entendía sus preocupaciones y los animó. Cabezones, es otro templo. Cabezones, es otra vida, es otra época, es otro tiempo. Estamos en otros momentos, no es lo mismo, no es el mismo tiempo. Ageo 2, 3 al 4, Dios con amor les dice, en lugar de condenarlos por no tener suficiente fe, les dijo que se esforzaran.
Imagínense qué amoroso nuestro Dios. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, le dice en el verso 4 del capítulo 3. Había estado con su pueblo desde el principio. Le recordó el éxodo de Egipto como evidencia, verso 5. El Espíritu había estado con sus antepasados y él también estaba con ellos. Entonces les estaba demostrando que estaba con ellos. Luego Dios explicó cómo sus planes para el pueblo se extendían más allá de la vida de ellos. De hecho, la gloria de este templo tocaría el mundo entero. Nos espera una belleza, una patria celestial maravillosa, porque Dios construirá un nuevo templo. Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, preciosísima, hermosa. Dios tiene preparado un templo maravilloso para su pueblo. Entonces, esto no se compara. La gloria venidera, o sea, esta gloria que estamos pasando no se compara con la gloria venidera. Definitivamente, nosotros debemos de entender que lo que viene es mucho mejor. La promesa de la gloria futura nos da un aliento para el pueblo. Él les proporcionaría todo lo que necesitarían. Verso 8, y llenaría el nuevo templo con una mayor medida de gloria que la gloria anterior. Independientemente de los detalles, la promesa de Dios de la gloria futura seguramente fue de aliento para el pueblo. Él les proporcionaría todo lo que necesitarían. Llenaría el nuevo templo con una mayor medida de gloria que el anterior. Ese lugar sería el epicentro de su paz. El pueblo pudo haber reconocido esto como un discurso mesiánico que probablemente habría aumentado su celo por la obra de reconstrucción. Como señala un comentarista, Isaías ya había asociado la gloria de Dios con la venida del Mesías. Isaías 40, verso 5, 60, verso 1 al 22. Siglos más tarde, Simeón, movido por el Espíritu, en Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32, él también lo declaró, así como los discípulos también en San Juan capítulo 1, versículo 14, reconocieron la gloria de Dios en Jesucristo, quien encarnó la presencia y la gloria de Dios en forma humana. Eso debemos nosotros de hacerlo. Viene una gloria venidera, viene el arrebatamiento de la iglesia, viene el tiempo milenial, viene la eternidad con Dios. Esto es maravilloso. Por eso nosotros debemos de mantenernos manos a la obra, que no nos desanimemos, no nos desanime cualquier comparación. No debemos de compararnos porque el pasado ya pasó. Claro que sí, es un historial, pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Apreciemos lo que tenemos en el presente. Apreciemos lo que tenemos en la actualidad. Apreciemos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos en el presente. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Veamos lo bueno de lo que estamos haciendo. No nos quejemos y digamos, antes era mejor que hoy. Antes era más hermoso que hoy. No nos quejemos de esa manera. Nos volvemos unos ingratos cuando actuamos de esa manera. Nos volvemos unos malagradecidos cuando comenzamos a compararnos con el pasado y que el pasado era mucho mejor que hoy. ¿En qué área de su vida cree que Dios le dice pon manos a la obra? Porque yo estoy contigo. ¿De qué manera las comparaciones que tendemos a hacer nos impiden obedecer celosamente a Dios? Nos impiden en gran manera. ¿De qué manera las comparaciones? ¿De qué manera? Cuando lo hacemos diciendo que antes era mejor. Cuando empezamos a decirle a nuestros hijos, yo en mis tiempos eran mejores que hoy. Hoy no se compara. No hay jóvenes cristianos hoy. Ni un joven busca de Dios. Sí hay jóvenes que buscan de Dios, claro que sí. Yo no le doy cabida a eso de que hoy en día no hay jóvenes que buscan a Dios. Sí hay jóvenes, hay varones, hay mujeres, hay hombres que están en la brecha. Hay gente que está metida con Dios. Hay hombres y mujeres que se han propuesto no contaminarse con los dioses de este siglo. Se han propuesto no contaminarse con la idolatría, con la porquería que ofrecen las redes sociales, con la porquería que ofrecen los medios de comunicación. Hermanos, tal vez no hemos leído a los profetas menores porque hablan constantemente de juicio y destrucción y pensamos que no son relevantes para nosotros.
Pero sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto lo importante que son estos libros para servir a Dios hoy. Dios todavía llama a algunos a hablar por Él. Dios nos llama a hablar por Él. Espera todavía fidelidad de su pueblo. Espera fidelidad de aquellos que le busquen. Todavía nos llama a rechazar las religiones falsas en cualquier forma. Las sectas, las religiones. Todavía detesta la injusticia y espera que defendamos la justicia. Todavía tiene la intención de enderezar todas las cosas al final. Todavía ama a sus hijos y continuamente nos llama a regresar a Él. Todavía tiene bendiciones reservadas para aquellos que son fieles hasta el final. Todavía Él nos llama, ama a sus hijos. Y lo que espera es que regresemos a Él, como muchos de nosotros esperamos que nuestros hijos regresen a nosotros para que hablen con nosotros y que dialoguen con nosotros y que estén dispuestos a que uno les ponga pautas, les ponga las cartas sobre la mesa. Algunos hijos son buenos para escucharlo a uno, para aconsejarles, a otros prefieren ni llamarle a uno para que no me exhorte o no me regañe, porque mi papá como quiera es imperfecto. ¿Qué me puede aconsejar a mí? Ni modo. Si hay mucho que decir. Quisiéramos que nuestros hijos, nuestra familia, no cometan los errores que nosotros cometimos en el pasado o seguimos cometiendo, porque todavía la regamos, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? En su segunda carta, hermanos, el apóstol Pedro explica que debemos prestar atención a las palabras de los profetas. Sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, nueva traducción viviente. Dios ha hablado. De nosotros depende escucharlo. El día de hoy Dios ha hablado. De nosotros depende escucharlo. Y sí, que podemos nosotros estudiar y elegir a los profetas, estudiarlo, y de una sentada podemos leer todo un libro de una sola vez, en 5 minutos, 10 minutos. Y podemos ver que Dios nos está hablando de una manera especial y Dios nos habla en cada uno de los profetas. E incluso nos instruye o nos exhorta a que busquemos oportunidad de comentar con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo o alguien de la iglesia estas lecciones o lo que hayamos aprendido de los profetas menores. Sí, les exhorto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, comprometámonos a leer las partes de la Biblia en las que nos ha comprométase a leer las partes de la Biblia a las que no ha prestado atención. Pida al Espíritu Santo que lo ayude a entender y aplicar lo que lee. Debemos de pedir al Espíritu Santo aplicar lo que leemos. Y este estudio, esta grabación se va a quedar aquí para siempre en YouTube. Así que el tema del día de hoy que compartí, Dios promete bendiciones a aquellos que se acercan a Él. Los textos que estuvimos viendo Oseas capítulo 14, versículo 1 al 9, Sofonías 3, 9 al 20, Ageo 1, 13 al 29. Y la verdad central es: bendiciones asombrosas le esperan al pueblo de Dios. Y el versículo clave es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oseas capítulo 2, versículo 9. Gracias por su atención, gracias por estudiar conmigo esta porción de la palabra. Así que nos vemos en la próxima palabra, en el próximo estudio. Gracias, Señor, por este momento. Bendice a aquellos que están escuchando la palabra, a aquellos que ven y quieren aprender de las Sagradas Escrituras, aquellos que estudian también la palabra. Bendíceles en gran manera. Bendice a aquellos que están atentos a esto y que ven lo bueno de los estudios bíblicos. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.